En América Latina, estudiar no es solo aprender. Es una lucha constante contra la pobreza, el abandono y la falta de oportunidades. Abrir las puertas de una escuela no garantiza una educación de calidad. Desde aulas deterioradas hasta planes de estudio obsoletos, millones de niños enfrentan diariamente condiciones que dificultan su desarrollo y futuro. En este video, exploraremos las profundas crisis educativas que atraviesan países como Bolivia, Honduras y Haití. Y entenderemos por qué la verdadera enseñanza aún es una deuda pendiente. ¿Qué se esconde detrás de esta realidad? ¿Estás preparado? Comencemos. El análisis de los 5 países con los sistemas educativos más deficientes lo haremos en orden regresivo, comenzando desde la 5ª posición hasta la primera. En 5ª posición, tenemos a Guatemala. Cuando estudiar es resistir contra la desigualdad. Guatemala es una tierra rica en culturas milenarias, volcanes y colores. Pero también una de las más desiguales de América Latina. Detrás de esa belleza, se esconde un sistema educativo fracturado, excluyente y olvidado. Y donde más duele, es en el aula. Basta observar 2 mundos distintos. Uno urbano, con acceso limitado pero real, a una escuela. Y otro, indígena y rural. Donde un niño camina horas para llegar a una clase sin maestro, sin libros, ni pupitres. Así crecen miles de niños. Con los pies descalzos, el estómago vacío y la esperanza tambaleante. El currículo es otro reflejo de esta fractura. Rígido, memorístico y alejado de la realidad. Ignora por completo la diversidad lingüística y cultural del país. Los niños indígenas aprenden en un idioma que no es el suyo, con contenidos que no reflejan su mundo. La infraestructura escolar es precaria. Más de la mitad de las escuelas públicas están en mal estado. Muchas clases se imparten al aire libre, sin electricidad, sin mobiliario y sin libros. En algunas aulas, más de 40 niños se amontonan en condiciones inhumanas. En este panorama, los maestros hacen milagros con tiza rota y hojas recicladas. Sin formación constante, mal pagados y a menudo sin cobrar a tiempo. Ser docente en Guatemala es un acto de sacrificio diario. Las cifras hablan claro. Solo el 36% de los alumnos completa la primaria. Menos del 12% termina la secundaria. Y solo un 4% logra un título universitario. En comunidades indígenas, el promedio de escolaridad es de apenas 3 años. Guatemala arrastra una exclusión histórica, que comienza en la infancia y se extiende a la vida adulta. Y sin embargo, hay quienes siguen resistiendo. En este país, estudiar no es solo un derecho. Es una forma de luchar contra la pobreza, el olvido y la desigualdad. Ahora veamos a la 4ª posición. En 4ª posición tenemos a Bolivia. Cuando abrir las puertas, no basta para enseñar. Con la ley Avelino Cignani, Bolivia quiso construir un sistema educativo más representativo e inclusivo. El acceso se amplió, especialmente para niños indígenas y de zonas rurales. Sin embargo, la calidad sigue siendo una deuda pendiente. Tener una escuela abierta no garantiza que se aprenda. Aunque el modelo educativo es progresista en papel, muchas aulas siguen funcionando como hace 40 años. En regiones del altiplano, el Chaco o la Amazonía, los docentes carecen de capacitación, materiales y condiciones para aplicar el nuevo currículo. Las escuelas rurales enfrentan realidades durísimas. Techos que gotean, muros agrietados, baños inservibles y pisos de tierra. En invierno, los niños asisten a clases sin abrigo ni calefacción. Y llegar a la escuela implica caminar kilómetros entre cerros, ríos y caminos de tierra. Estudiar aquí es una hazaña diaria. 1 de cada 7 niños no termina la primaria. Más de 1 millón de adultos son analfabetos. El abandono en secundaria es altísimo. La universidad pública ofrece un acceso más amplio, pero muchos jóvenes llegan sin preparación sólida. Muchos abandonan por falta de transporte, recursos o porque deben trabajar. El sistema universitario no logra compensar las carencias del sistema básico. Los maestros, mal pagados y sin estabilidad laboral, deben dar clases en varios turnos para sobrevivir. La formación continua es escasa. Y el respaldo institucional es casi inexistente.
A cambio de una educación digna, reciben abandono. Bolivia logró incluir a más estudiantes, pero ahora enfrenta un reto mayor. Que ese exceso se traduzca en verdadero aprendizaje. En tercera posición, tenemos a Honduras. Cuando estudiar se convierte en una batalla contra el abandono. En Honduras, estudiar es una batalla diaria contra la pobreza, contra la violencia y el olvido institucional. Más que un derecho, se ha convertido en una carrera de obstáculos en la que pocos logran cruzar la meta. En muchas escuelas, las condiciones son desoladoras. Techos colapsando, aulas sin ventilación y baños inservibles. En otras, los pupitres no alcanzan y los niños aprenden sentados, en bloques o en el suelo. En zonas rurales, la situación es aún más crítica. Largas caminatas, hambre, uniformes rotos y a menudo, clases canceladas por falta de maestros. El currículo está desconectado de la realidad. Memorístico, sin fomentar el pensamiento crítico, ni habilidades esenciales, como tecnología, educación sexual o resolución de conflictos. Se enseña para aprobar y no para transformar. El cuerpo docente vive entre la precariedad y el desánimo. Con bajos salarios, sin materiales, ni formación. Muchos enfrentan retrasos en el pago y condiciones laborales inhumanas. Cada huelga o clase suspendida golpea a los más vulnerables, los estudiantes pobres. Y las consecuencias se sienten. El promedio de escolaridad apenas alcanza los 4 años. En las zonas rurales, el analfabetismo sigue siendo un problema grave. La deserción escolar comienza en primaria y se intensifica en secundaria. Solo 1 de cada 4 jóvenes aprueba el examen universitario. Y muchos lo abandonan por falta de recursos. Mientras niños trabajan en el campo, o niñas abandonan la escuela para cuidar hermanos, o ser madres tempranas, una generación se pierde. En Honduras, el sistema educativo se desmorona en silencio. Estudiar se ha vuelto un privilegio de unos pocos, y una promesa rota para demasiados. Estamos en la penúltima posición. Y esta es, para Nicaragua, la generación perdida del aula. Aunque Nicaragua ha declarado la educación como prioridad, la realidad es muy distinta. El sistema educativo se desmorona lentamente, especialmente en zonas rurales. Las condiciones son extremas. Aulas sin paredes, techos que gotean, pisos de tierra, baños insalubres o inexistentes. Muchos estudiantes caminan más de 1 hora para llegar con hambre, y con la esperanza de que hayan clases ese día. El currículo es obsoleto, centrado en la repetición y sin conexión con el mundo actual. Asignaturas fundamentales como tecnología, lógica o habilidades digitales brillan por su ausencia. En pleno siglo XXI, se enseña como en los años 80. Los maestros sobreviven con salarios bajísimos. Muchos ganando menos de $200 al mes. Enseñan materias para las que no fueron preparados. Sin formación continua, ni recursos. No hay laboratorios, ni bibliotecas completas, ni internet. Y el efecto es devastador. Solo el 40% de los jóvenes ingresa a la universidad. Muchos abandonan antes del primer año, por necesidades económicas. En zonas como Bluefields, apenas el 6% de los niños más pobres termina la secundaria. La pobreza ha derrotado a la educación. Los niños no abandonan la escuela por falta de interés, sino por hambre, desempleo y desesperanza. En Nicaragua, estudiar es un acto de fe. Y lo más trágico es que este deterioro avanza sin escándalo, condenando al silencio a toda una generación. Y hemos llegado a la primera, y la más crítica de todas las posiciones. Y esta es, Haití. Haití es el primer país con el sistema educativo más deficiente de la región. Cuando aprender se convierte en un acto de resistencia. En el corazón del Caribe, Haití enfrenta una de las peores crisis educativas del continente. No es solo una crisis. Es una emergencia humanitaria que lleva años sin respuesta. Un niño haitiano puede caminar kilómetros bajo el sol para llegar a una escuela, sin ventanas, sin pupitres, sin baños, y a veces, sin maestros. Aprenden, si tienen suerte, con una pizarra rota y una tiza gastada. Más del 80% de las escuelas son privadas. Pero no son de élite, son improvisadas. Levantadas por iglesias,
u ONGs. Sin regulación, ni apoyo estatal. Cada una enseña como puede, y con lo que puede. El panorama docente es igualmente sombrío. El 80% de los maestros de primaria no tiene formación formal. Trabajan por vocación o por necesidad, con salarios miserables y sin recursos. Enseñar es casi un acto de heroísmo. Desde el terremoto de 2010, muchas escuelas no han sido reconstruidas. La falta de electricidad, agua, libros y personal capacitado convierte cada día de clases en una batalla. Y la deserción crece. Más de la mitad no termina la primaria. Solo el 1% accede a la universidad. Muchos deben emigrar para estudiar. En Haití, aprender es una lucha contra la pobreza, la violencia y el abandono. No es un derecho garantizado. Es un acto de resistencia. En cada rincón de América Latina, donde la pobreza arrastra los sueños y el olvido pesa más que los libros, hay una verdad que duele y que no podemos seguir ignorando. Millones de niños y jóvenes no están abandonando la escuela. La escuela los abandonó a ellos. Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Haití no solo comparten cifras alarmantes. Comparten un grito silencioso de generaciones que están creciendo sin las herramientas más básicas para enfrentar el futuro. Aulas sin maestros, maestros sin recursos y recursos sin rumbo. Es un sistema que no solo fracasa en enseñar, sino que en muchos casos termina desmotivando, expulsando y anulando toda esperanza. Y lo más desgarrador es que no estamos hablando de números. Estamos hablando de rostros. De un niño que camina descalzo para asistir a una clase sin techo. De una joven que abandona su sueño universitario porque tiene que alimentar a sus hermanos. De maestros que con el alma cansada siguen enseñando porque creen que aún es posible cambiar algo. La educación en estos países se ha vuelto una lucha, una resistencia, un último hilo de esperanza frente a un presente que parece negarlo todo. Pero ya no basta con resistir. Porque cuando un país no educa a sus niños, no solo está cometiendo una injusticia, sino que está escribiendo su propia sentencia. Una nación que no invierte en sus aulas, está invirtiendo, sin saberlo, en más desigualdad, más violencia y más exclusión. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos, ¿cuántos futuros más estamos dispuestos a perder antes de actuar? Porque cada día sin educación de calidad, no solo es un retroceso, es una traición silenciosa al futuro de toda una región. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Piensas que el abandono del sistema educativo está condenando a miles de niños a repetir el ciclo de pobreza? ¿Apoyarías que se invierta más en infraestructura, formación docente y materiales en las escuelas rurales y marginadas? ¿Consideras que los gobiernos de América Latina no invierten en una educación digna para tener una población más pobre y ellos seguir robándose el dinero del pueblo? Te espero en el próximo video. Hasta luego.